Economía de México. Introducción. Este video hace referencia a diferentes aspectos que se han visto en cuanto a las promesas y cumplimiento de estas de los presidentes de México Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, haciendo a su vez hincapié al desarrollo económico a nivel estatal, nacional e internacional en el contexto actual. Plan Nacional de Desarrollo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Economía competitiva y generadora de empleos. La finalidad de la política económica de la presente administración será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, especialmente de aquellos que viven en la pobreza. La estrategia integral propuesta en este plan busca alcanzar un mejor desempeño económico. La estrategia de desarrollo económico del país, cuidar a su acervo natural y con ello evitar comprometer el bienestar de generaciones futuras. El diagnóstico. En los últimos años, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir los rasgos económicos y sociales a la velocidad deseada. Ante esta situación es necesario generar nuevas condiciones para lograr que el producto y el empleo tengan un crecimiento mayor al observado durante las últimas 2 décadas. Como resultado de los esfuerzos para fortalecer la economía del país, esperamos lograr un crecimiento anual del 5% al final del sexenio. En ausencia de cambios importantes, el crecimiento de la economía mexicana será, en promedio, alrededor de 3,5% por año, lo que implica un crecimiento por cápita cercano a 2,4%. Las estrategias delineadas en el plan buscan un crecimiento del PIB por cápita de por lo menos 20% de 2006 a 2012. Las promesas y realidades del presidente Felipe Calderón. Para que vivamos mejor, Felipe Calderón, presidente del empleo, era el lema que los mexicanos recuerdan como el más emblemático durante la campaña electoral del presidente Felipe Calderón, cuando éste contendía por la presidencia de México en el año 2006. El presidente del empleo fue uno de sus principales lemas electorales y su más importante promesa de campaña electoral. Y aunque para muchos mexicanos este compromiso no se ha cumplido, el mandatario destacó la creación de empleo y estabilidad económica en su último informe de gobierno. Desde enero de 2007 se han registrado más de 2.240.000 empleos, casi 2,25 millones de empleos nuevos netos en el Seguro Social. Estamos hablando del segundo periodo más alto de generación de empleo que se tenga registro en el país. El doble de empleos que los creados en la administración anterior. Durante su campaña, Calderón prometió estabilizar la economía mexicana para ayudar a la creación de empleos y sobre todo, atraer inversiones extranjeras. Varias han sido las inversiones extranjeras, sobre todo de empresas automotrices. La última fue Audi, compañía que anunció una inversión de $1.300 millones en la primera fase de la construcción de su nueva planta en México. Para reactivar la economía, el mandatario propuso reducir el impuesto sobre la renta para quienes trabajan, producen y generan empleo, además de simplificar su pago, para que los mexicanos no paguen más impuestos que en otras partes del mundo. Con esto también prometió simplificar la manera en la que los mexicanos declaren sus aportaciones y puedan hacer su declaración sin ayuda. La transparencia también se convirtió en uno de sus ejes electorales, ya que prometió una caja de cristal para poner los impuestos del pueblo, sin fideicomisos ocultos ni cajas ocultas, garantizó que los mexicanos iban a saber quién y cómo y en dónde se gasta el dinero del pueblo. Calderón se echó a miles al bolsillo con una de las más importantes promesas de su campaña: eliminar el impuesto sobre la tenencia, implementado en 1968. En este rubro, el presidente cumplió quitando el gravamen en 2011. Sin embargo, indicó que la recaudación del mismo caerá sobre los gobiernos estatales, quienes decidirían si lo cobraban, eliminaban o traspasan a otro tipo de impuesto en beneficio de la entidad. En el ámbito vehicular, no logró congelar ni reducir los precios de la gasolina, sino todo lo contrario. Durante el 2011, las tarifas por litro subieron 10 centavos cada mes, patrón que se repite durante el 2012. También prometió inversiones en escuelas y universidades de calidad, atención a comunidades indígenas, así como mejoramiento y ampliación de plantas tratadoras de agua potable.
En infraestructura, Calderón aseguró construir los caminos que hacen falta. En su sexto informe de gobierno, el mandatario destacó la construcción y modernización de casi 20.000 kilómetros de carreteras y caminos rurales, cantidad que comparó con la distancia del Polo Norte al Polo Sur. Entre algunas promesas más pequeñas que Felipe Calderón hizo durante su campaña electoral, se encuentran la exención de impuestos para los trabajadores que ganen menos de 5.000 pesos al mes. Ofreció una red de guarderías para apoyar a las mujeres que trabajan y mejores horarios laborales para poder ofrecer más tiempo a sus hijos. Servicios de electricidad y gas más baratos a través del programa Oportunidades. Cabe destacar que durante su sexenio, promulgó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. También se comprometió a eliminar el cobro de comisiones a las remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero. Prometió préstamos a los trabajadores que ganen 2.800 pesos al mes o menos para adquirir una casa. Dijo que bajaría el sueldo del presidente y funcionarios públicos. Sin embargo, los salarios de los funcionarios continúan siendo más altos que países desarrollados. Diagnóstico. México se distingue en el mundo por el manejo responsable de su política económica. Es prioritario fortalecer adicionalmente los elementos fundamentales de la economía mexicana. Nuestra estabilidad macroeconómica tiene como fundamento una política fiscal prudente y responsable. En México el déficit fiscal se ha mantenido bajo y manejable. En términos de la deuda pública, México destaca frente a otras economías. México cuenta con un régimen de tipo de cambio flexible, elevadas reservas internacionales y coberturas para el precio del petróleo. Además se renovó la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional y contamos con esquemas de cobertura contra desastres naturales. Una de las herramientas fundamentales para consolidar dicha estabilidad es la política hacendaria, misma que se robustecerá en la presente administración para potenciar su contribución al desarrollo nacional. Desarrollo económico actual. En cuanto a la evolución económica global, basta recordar cómo la economía mundial padeció, en la llamada Gran Recesión de 2008 y 2009, una de sus crisis más severas desde la Gran Depresión de la década de 1930. Hoy todavía, la recuperación es incipiente y continúan los ajustes en las finanzas de familias, sectores y países a nivel global. El entorno internacional aún no está exento de riesgos para nuestra economía y la planeación del desarrollo nacional debe considerar puntualmente que, quizá por primera vez en nuestra historia reciente, los factores que nos podrían afectar macroeconómicamente son más de índole externa que interna. Asimismo, las nuevas tecnologías de la información nos muestran un camino irreversible hacia una renovada relación entre ciudadanía y gobierno que deberá caracterizarse por la eficacia, la eficiencia y la transparencia. Por otro lado, las nuevas dinámicas de crecimiento económico y las transformaciones de política interna, que afectan a diversas naciones desarrolladas, abren una ventana en el escenario internacional para que países emergentes jueguen un papel más destacado. En el contexto nacional, menor demanda de manufacturas de Estados Unidos, menos gasto gubernamental y una política monetaria más apretada son las razones detrás de la desaceleración de la economía mexicana. La economía mexicana se desacelerará en 2017, estimó Bank of America, BofA, Merrill Lynch, y recortó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, a 2,3% para el próximo año desde 2,5%. Esperamos cierta desaceleración en la economía. Las tres razones son menor demanda de nuestros productos, sobre todo de Estados Unidos, menor gasto gubernamental y política monetaria más apretada, dijo Carlos Capistrán, economista en jefe de BofA para México en conferencia de prensa. El sector manufacturero de Estados Unidos se encuentra casi en recesión, y afecta a México porque es el principal comprador de las exportaciones manufactureras, que representan 30% del PIB mexicano. Además, la consolidación fiscal también continuará afectando al crecimiento de México, que en 2015 registró un déficit de 1,2% del PIB y donde el gobierno tiene un objetivo de superávit de 0,2% en 2017. Hasta ahora, el gasto público se ha contraído 3,2% a tasa trimestral anualizada en el primer trimestre del año.
En cuanto a la política monetaria, el movimiento de Banxico significa tasas de interés más altas, que eventualmente se reflejarán en créditos más costosos. Si desacelera el crédito también la economía, según el economista en jefe de BofA en México. Desarrollo económico actual. Proteccionismo en y más recortes a Pemex, otros riesgos. Las promesas proteccionistas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton, en caso de materializarse, serían malas noticias para México. El candidato republicano hijo de migrantes ha dicho que construirá un muro fronterizo para detener el cruce de mexicanos a Estados Unidos, y que el gobierno de México deberá pagar por él, de lo contrario, retendrá el flujo de remesas, un componente muy importante para el consumo interno de nuestro país. Trump también ha hablado de aranceles comerciales entre ambos países y el regreso de empresas nacionales para reactivar la economía estadounidense, para la que BofA estima un crecimiento de 1,8% en 2016. Los recortes del gobierno, enfocados a Pemex, podría lastimar la producción petrolera o el gasto agregado aún más del esperado. El 17 de febrero, Hacienda anunció un recorte presupuestal para petróleos mexicanos de 100,000 MDP. Consumo, en niveles récord gracias a remesas. Pese a los riesgos, el consumo seguirá creciendo por encima de la economía mexicana, añadió Capistrán. Entre las razones principales de este escenario, está la fortaleza de las remesas en dólares que recibe nuestro país, que puede cerrar el año con 28,000 millones de dólares, un récord histórico. El beneficios de un peso barato. Ante un choque fuerte como Brexit, con estimaciones de recesión en Reino Unido y bajas de crecimiento en Unión Europea y Estados Unidos, BofA minimizó el impacto para México, pues el tipo de cambio hizo más baratos los precios de productos mexicanos y así se amortiguó el golpe. En otros países no movieron sus monedas, y al no mover sus precios, tienen menor demanda. Desarrollo económico actual nacional. Economía de México crecerá poco. FMI. El Fondo Monetario Internacional recortó los pronósticos de crecimiento del país para 2017 y 2018 ante la incertidumbre que genera la llegada de Donald Trump a la presidencia de UI por riesgos internos. Debido a riesgos internos como menor gasto y externos como la incertidumbre sobre la política comercial con Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, FMI, recortó sus expectativas de crecimiento para la economía de México en 2017 y 2018 en 0,6 puntos porcentuales, a una tasa esperada de 1,7 y 2,0%, respectivamente, pero reconoce que aún tiene ventajas sobre otras economías. Debido a riesgos internos como menor gasto y externos como la incertidumbre sobre la política comercial con Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, FMI, recortó sus expectativas de crecimiento para la economía de México en 2017 y 2018 en 0,6 puntos porcentuales, a una tasa esperada de 1,7 y 2,0%, respectivamente, pero reconoce que aún tiene ventajas sobre otras economías. Este ajuste de expectativas fue principalmente por condiciones financieras más restrictivas. Es una tendencia que apreciamos en varias economías emergentes, pero es más pronunciada en México, señaló Oya Selazún, directora de la División de Estudios Económicos Mundiales del FMI. Añadió que hay preocupación relacionada con el futuro de la política comercial de Estados Unidos, y las condiciones restrictivas han afectado la confianza, por lo que se prevé un gasto interno más débil. Durante la conferencia de prensa transmitida vía web desde Washington, para presentar la actualización del informe sobre perspectivas económicas mundiales del FMI, resaltó que México aún mantiene ventajas, e identificó como tales a su marco de políticas macroeconómicas, la credibilidad de su política fiscal prudente y la flexibilidad de su paridad cambiaria. Las autoridades macropolíticas están atentas para actuar al momento y continuar con su consolidación fiscal, y están tomando medidas enfocadas a mantener bajo control las expectativas de crecimiento en la inflación, mencionó. Desarrollo económico actual internacional.
el PIB global se elevará. El FMI mantuvo sin cambio el estimado de crecimiento mundial en 3,4% y 3,6% en 2017 y 2018, respectivamente, que resulta en un mayor dinamismo el 3,1% estimado para 2016. En las economías en desarrollo el recorte en el pronóstico fue de 0,1 puntos para 2017 a 4,5% y para 2018 se mantuvo en 4,8%. En las economías desarrolladas las previsiones se mejoraron ligeramente, por un mayor dinamismo esperado para EU. Mauri Obstfeld, consejero económico del FMI y director del Departamento de Análisis, señaló que la posibilidad de una disrupción comercial global provocada por Estados Unidos es uno de los principales riesgos a la baja para el crecimiento económico, pero no es nuestro escenario base, dijo, y señaló que actualmente faltan detalles sobre la política comercial que implementará el presidente Donald Trump una vez que asuma el cargo. PIB global se elevará. Necesitamos los detalles de la política fiscal y comercial que llevará a cabo Estados Unidos para poder hacer una evaluación de las consecuencias. Sobre los impuestos fronterizos que se han dado a conocer, estamos buscando escenarios y en los próximos meses seremos más específicos sobre los efectos, apuntó. No obstante, el funcionario advirtió que la desigualdad social, debido a la globalización y el cambio tecnológico, son los más grandes retos que se intensificarán en el futuro.